contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. La expansión urbana, después de mediados del siglo XX, generó procesos de transformación en los municipios del Valle de Aburrá. Uno de esos procesos fue la pérdida de esas grandes zonas de humedales y lagunas que se creaban en los meandros del río Medellín antes de que este fuera canalizado en los años 40. Hoy, luego del estudio del área metropolitana y el Instituto Alexander von Humboldt, se identificaron 146 humedales en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Conocer los que nos quedan y profundizar en la biodiversidad de estos ayudará a crear acciones y estrategias frente a la realidad del cambio climático y las necesidades de acceso al agua. Veamos. Nos encontramos en el barrio Conquistadores. El barrio Conquistadores, digamos, es un ejemplo de cómo era nuestro territorio. O sea, un territorio donde nuestra principal dinámica era el sistema meandriforme del río Aburrá Medellín. Y esto eran las zonas como las vegas de inundación. Cuando se crecía el río, digamos, aquí era donde se generaba el amortiguamiento, digamos, de esas crecientes, de esas inundaciones. En este tipo de suelos vemos que son unos suelos con un alto, digamos, contenido, digamos, un nivel freático muy alto, y es característico precisamente este tipo de zonas de inundación, que de todas formas uno de los aspectos más importantes que veíamos nosotros, y por eso llevamos a hacer el estudio que contratamos con el Instituto Alexander von Humboldt, era conocer cuál era esa dinámica de ese balance hídrico que teníamos. El resultado del estudio del Humboldt lo que nos dice es que somos un territorio anfibio, y territorio anfibio caracterizado y marcado por ese, digamos, sistema meandriforme del río, que en algún momento, precisamente por algunas decisiones de crecimiento poblacional, de mejorar la salubridad, entonces se rectificaron, se canalizaron y se empezaron a desecar algunas zonas para precisamente generar áreas de construcción. Básicamente, si vamos a las definiciones que tiene la Política Nacional de Humedales, mediante la cual Colombia incluso ratifica lo que es su adhesión a la Convención de Ramsar, los humedales, digamos, son todos aquellos cuerpos de agua permanentes, estacionales, artificiales o naturales, de carácter de aguas dulces o salobres. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vemos la necesidad de conocer en el territorio metropolitano qué tipo de humedales tenemos. Nosotros tenemos una dependencia hídrica del 92%, o sea, el agua que consumimos en Medellín viene, digamos, de lo que es Río Grande 2, La Fe y Piedras Blancas. Entonces, una de las cosas de lo que queríamos hacer, o sea, nosotros hemos mirado con preocupación que ante el incremento poblacional, el agua que tenemos de esas tres fuentes, digamos, no va a ser suficiente para darle recurso hídrico a la población del territorio metropolitano. Pero uno de los cuestionamientos que nos hacemos como área metropolitana, mirando las diferentes manifestaciones hídricas que tenemos en el territorio metropolitano, ¿cómo podemos optimizar esto? Tenemos una obligación
de garantizar una estructura ecológica principal, de garantizar, digamos, unos ambientes para la diversidad biológica, porque en este territorio metropolitano no vivimos solos. En este territorio lo compartimos con una cantidad de especies de la diversidad biológica. Hay una cantidad de especies de la fauna silvestre donde tenemos pues las garzas, son como las más características, pero también encontramos diferentes especies de mamíferos, de anfibios, de reptiles. También encontramos en algunos lugares especies peces, larvas de insectos, todo lo que son gasterópodos, o sea, todo lo que son como babositas. Y a nivel de especies vegetales, muchas. O sea, están las eneas, los helechos acuáticos, una cantidad de especies que precisamente ayudan a garantizar ese balance físico-químico y biológico de los ecosistemas acuáticos. Aquí, digamos, hablábamos, era del pantano, del lago, de la laguna, y vimos que somos un territorio anfibio. Cuando empezamos a mirar toda esa arqueodata, o sea, toda esa información histórica, fotografías, registros, tenemos identificados que son 146 los humedales que identificamos, de los cuales 70 están fuera del perímetro urbano, o sea, están en jurisdicción de Corantioquia. A nosotros, digamos, se nos perdieron, ya perdimos 32 de esos que identificamos, y tenemos otros 44 que estamos precisamente mirando qué estrategias realizamos como autoridad ambiental para tratar de preservarlos y conservarlos. Básicamente, y el estudio nos mostró algo bien interesante, o sea, uno empezar a declarar el territorio metropolitano como un territorio anfibio, un territorio que durante mucho tiempo estuvo regulado precisamente por esos cambios de nivel en el río Medellín, que se desbordaba y las laderas o los llanos, digamos, funcionaban como zonas de amortiguamiento donde se daban una serie de relaciones biológicas y ecológicas. Muchos de estos, pues, con cuerpos de agua, como vemos el Parque Norte, el Jardín Botánico, lo que es la parte del Tulio Espina, los lagos que tenemos en el Club El Rodeo, pero también zonas pantanosas que cumplen esa función biológica y ecológica y que ayudan, digamos, como tal, a mantener, hacer la recarga de las aguas subterráneas y manteniendo ese nivel freático. Y se dan una cantidad de relaciones biológicas y ecológicas, y de eso dependen no solamente especies vegetales, sino muchas especies animales. Pero también encontramos humedales de ladera, salen en las montañas y que cumplen esa función biológica y ecológica de garantizar el balance hídrico del territorio. La misión de preservar y conservar no es solo de la autoridad ambiental, somos todos los habitantes del territorio quienes construimos este territorio sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Encontramos en el Jardín Botánico porque vamos a hablar acerca de humedales. Y es que las condiciones topográficas, geográficas, la presencia del río Aburrá Medellín hacen del Valle de Aburrá un área rica en humedales. Y es que así lo arrojó una investigación que se hizo entre el área metropolitana y el Instituto von Humboldt. Por eso yo estoy hoy con el director del instituto, Hernando García, y con el director del área metropolitana, Juan David Palacio. Y pues bienvenidos, un saludo muy especial para ustedes y queremos saber de dónde nace esta iniciativa de hacer esta investigación. En los territorios siempre hay presiones en materia de planeación, hay muchas condiciones ambientales que son importantes, pero que no nos concentramos a evaluarlas. Y cada día a la autoridad ambiental le solicitan permisos, licencias ambientales para realizar proyectos y demás. Conocemos nuestro territorio, pero no teníamos claridad de cuáles eran esos humedales que puedan existir en nuestro territorio, entendiendo que ofrecen unos servicios ecosistémicos necesarios para nuestro territorio. Es ahí en ese ejercicio académico que nos preguntábamos y técnicos dónde hay humedales en el Valle de Aburrá. Uno muy visible, el río Aburrá o el río Medellín, otros también no visibles. ¿Y quién podía ser un aliado estratégico, técnico, capaz, que fuera nacional y demás? El Instituto von Humboldt.
que es la entidad que representa a Hernando, que tiene su sede en Bogotá, pero que definitivamente es el instituto científico del país y que trabaja muy de la mano con el área metropolitana con ocasión a un memorando de entendimiento, pero también reconociendo que en nuestro territorio hay áreas protegidas y que para lograr la consolidación o declaración de estas áreas protegidas también dependemos del Instituto von Humboldt. Yo sumaría que el Instituto Humboldt, como parte del Sistema Nacional Ambiental, tiene esa responsabilidad, ser una organización de base científica, una organización que es de país, que es de Estado, y que debe realmente apostar por poner el mejor conocimiento posible a las autoridades ambientales, pues para tener una toma de decisiones informada en materia de biodiversidad, en materia de estos ecosistemas. Hernando, uno de los resultados que arrojó la investigación es que en el área metropolitana del Valle de Aburrá hay 146 humedales, 32 han desaparecido, pero pues muchas personas confunden charcos, lagos. ¿Qué es un humedal? Expliquémosle a las personas que nos están viendo qué es un humedal. Perfecto, y vamos a tratar de explicarlo muy sencillamente, Juan David. Si me paso de tecnicismo, me ayudas ahí. Para dummies. Pero bueno, el punto es el siguiente. Un humedal es un tipo de ecosistema y está determinado por el agua. El agua que puede venir de la lluvia, el agua que puede venir de una corriente, que puede ser un río, o del agua que puede salir del suelo también. Sí. Eso determina que hay una geoforma, hay una forma del relieve especial para acumular el agua, y además unos tipos de suelos especiales para que el agua no se infiltre y se mantenga, digamos, dentro de ese tipo de relieve. Y esa condición de tener agua permanente o en algunos casos estacional, o sea que en algunos meses del año está inundado, determina que ese hábitat, ese espacio natural, tenga una biota especial, unos tipos de animales especiales, unos tipos de plantas especiales que están realmente acondicionados para vivir en el agua y con los pulsos y los flujos del agua. Esos son los humedales. Hay muchos tipos de humedales. La gente piensa en un humedal es un gran lago o una ciénaga gigante. Esos también son humedales. Pero, por ejemplo, las pocetas, los pozos, los nacederos de agua, los ríos, las quebradas, todo eso son humedales. Y es porque están determinados por ese flujo y esos pulsos del agua. Pero Hernando, o sea, podemos decir dos conclusiones. Una es que se requiere que haya agua. Primer elemento esencial. Segundo elemento es que puede haber vida en esa agua. Ello configura la posibilidad de consolidación de un humedal. Yo tengo una pregunta. ¿Un humedal puede ser creado de manera artificial? Una vez muy buena pregunta, porque evidentemente cuando pensamos en humedales son ecosistemas y pensamos en áreas naturales. Pero también digamos que la configuración de un área a través de una obra, a través de un manejo del paisaje por parte del hombre, donde se generan esas condiciones de una geoforma, un tipo de relieve, agua permanente y que llega a una vida especial de esas condiciones, ya te configuran un humedal. Peces, aves. Bueno, y el que está acá en el Jardín Botánico. Esto es un ejemplo de un humedal artificial, que no es una laguna que estaba antes de la ocupación del hombre aquí, pero que se configuró como un espacio natural donde tienes agua permanentemente y ves vegetación típica de los humedales, ves ahí los lotos, ves aves típicas de humedales, y además hay una dinámica. Las aves migratorias que requieren de este tipo de hábitats usan este tipo de espacios, de estos espacios como su casa cuando migran a Colombia. Entonces hay humedales naturales, pero también hay humedales artificiales. Y te voy a contar una cosa, Juan David, que es importante. En estos espacios urbanos, en estos espacios donde hemos intensificado la urbanización y que ya hemos ido perdiendo esos humedales naturales, pero esos humedales como este que tenemos en la espalda son claves en las ciudades y en las áreas metropolitanas, porque son el hábitat de muchas especies. Son artificiales, pero hoy son un refugio para la vida. Director, hablamos entonces de vida en estos humedales. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos entonces que prestan estos humedales al ecosistema, a la biodiversidad, a la fauna? ¿Cuál es la relación que hay? Todo lo que está relacionado con el flujo del agua. Y hoy que estamos viviendo, digamos, los dramas del agua. Estamos viviendo los dramas del agua. Cuando llueve mucho, el agua es un drama. Cuando llueve poco, la ausencia es un drama. La ausencia es un drama. Entonces el agua es un elemento vital. ¿Cuál es el principal servicio de los humedales? El agua.
porque ellos te proveen agua, ellos te ayudan a regular los pulsos y los flujos del agua, las inundaciones, también a manejar todo el tema de escorrentías, temas que estamos sufriendo hoy, todavía en el coletazo de este fenómeno de la Niña y probablemente a portas de un fenómeno del Niño. Pues los servicios precisamente son la regulación del agua, la provisión de agua. Esos son los más importantes, pero ¿por qué el Jardín Botánico, que probablemente es uno de los espacios más visitados en Medellín, tiene un humedal? Pues porque la gente disfruta del agua. Y eso es un servicio, poderse conectar con el agua, tener este espacio, ver las aves de los humedales, ver las plantas de los humedales. Ese es un servicio también de goce, de disfrute, que también es importante, que no solamente está asociado con la regulación, sino también con valores, con el disfrute y con la espiritualidad en muchos casos. La investigación realizada por el área metropolitana y el Instituto Humboldt demostró que el Valle de Aburrá fue por mucho tiempo un valle de humedales. Y aunque hubo una época en que estos ecosistemas se consideraban peligrosos para la salud pública y las administraciones promovieron su degradación incluso con el uso de petróleo, el paso de los años y la producción de conocimiento de los humedales ha puesto de manifiesto que hoy nuestro relacionamiento con ellos es un reto que demanda su conservación y su cuidado. Veamos la siguiente nota. El concepto humedal es demasiado reciente, es de 1971, surgió a partir de una convención internacional de medio ambiente que fue la convención Ramsar 1971 y Colombia la va a adaptar solo hasta 1998. Entonces digamos que de ahí se entiende un poquito del por qué el humedal no va a ser objeto de conservación, no va a ser un objeto de preocupación, sino hasta, yo me atrevería a decir que principios del siglo XXI, que empiece como a figurar en los documentos de la gobernanza ambiental como humedales y como objeto de conservación. Todo el valle, desde Sabaneta hasta Barbosa, tenía lugares de inundación, especialmente o digamos con mayor concentración en lo que hoy es Guayabal, donde hoy estamos. Todo el Valle de Aburrá estaba repleto de humedales, complejos húmedos, por los cuales era muy complejo movilizarse. Para el caso local de Medellín, empezamos observando cómo desde 1715 las autoridades del Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín veían como un problema el río. O sea, desde 1715, con la profusión de las ideas borbónicas por controlar el espacio que pensaba urbanizarse y desde luego gobernarse, hay una preocupación por rectificarlo, con la proposición de construir ya desde entonces 2 carreteras en cada margen del río. Van a llegar aquí principalmente ya para finales del siglo XIX esa idea de que todo lugar donde haya agua estancada es necesario erradicarlo, o sea, es una amenaza pública. Basado en la teoría de los miasmas. Esa teoría decía que toda agua en reposo que estuviera en contacto con materia vegetal era proclive a expedir una serie de vaos, de vapores o de miasmas que eran muy nocivos para la salud. Entonces digamos que ese es un primer momento en que el humedal es entendido como un foco de infección miasmática. Estas obras de saneamiento antipalúdico van a ser regularizadas hacia 1942, ya con un alcance departamental, cuando la Asamblea ordena que especialmente en los tejares y en los chircales se ejecute la sistemática petrolización de toda forma de agua dulce en reposo. Sin la desecación y sin la erradicación de la que
que sufrieron estos ecosistemas, no sería posible pensarnos la ciudad que hoy vemos, digamos, orientada de manera lineal, con unos equipamientos urbanos muy orientados al río, al eje del río, al eje vial del río. No sería posible pensar ciertos intercambios viales ya pensándolo en el eje de occidente a oriente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Futuro sostenible es ser la voz de los que no tienen voz. Hacer que los animales del Valle de Aburrá vuelvan a su hábitat. Construir obras de infraestructura con impacto social. Rutas de ciclocaminabilidad. Espacios de diversión, deporte y encuentro familiar. Apoyar el desarrollo económico y proyectar un territorio en armonía con el planeta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Somos agua, somos vida, somos el territorio con mayor extensión de espejos de agua del país. Son 380.000 hectáreas de humedales que hacen única y especial a nuestra próspera región de La Mojana, donde la inmensidad del cielo se une junto a su biosfera del lugar, creando un paisaje majestuoso. Y para su protección en Corpo Mojana, nos destacamos por ejecutar acciones y servicios ecosistémicos para promover la conservación de un territorio que es cuna de emblemáticas especies de flora y fauna silvestre. Corpo Mojana, por un territorio ambientalmente sostenible. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Los animales merecen vivir en libertad, en su hábitat. Con su misma especie. Proporcionando equilibrio a los ecosistemas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El desarrollo urbanístico del área metropolitana ha transformado en el último siglo el paisaje de nuestro valle. Sin embargo, de los 146 cuerpos de agua hallados en el área metropolitana, 44 están en zona urbana. Hoy somos conscientes de los beneficios ambientales de proteger los humedales, por lo que se redoblan esfuerzos para que no corran la misma suerte de los 32 que ya desaparecieron debido a la ocupación en retiros de quebradas y ocupación del territorio. De la mano con el área metropolitana del Valle de Aburrá, nosotros el Instituto Humboldt realizamos la identificación de los humedales urbanos. Esto fue un ejercicio que consistió en 3 componentes fundamentales: un componente de identificación, otro de clasificar esos humedales y un tercer componente de proponer soluciones y manejo a estos.
Para ello entonces iniciamos definiendo el humedal. Esto fue un elemento fundamental porque usualmente asociábamos los humedales con esas zonas de pantano y como de aguas estancadas, pero resulta que los humedales son más allá de un sistema interconectado. El agua pues es un elemento que no conoce límites y ella, digamos que se manifiesta de diferentes formas y tiene pues diferentes servicios. En este caso, los humedales son aquellas zonas en donde se permite acumular el agua, que el relieve facilita que ella esté presente de ciertas formas. En el siglo pasado pues había muchos problemas por enfermedades, por contaminación en esos espacios de agua que muy probablemente no eran adecuadamente manejados y esto pues mandaba una ordenanza de rectificar y desaparecer esos humedales. Sobre todo esto se dio en las zonas del río Aburrá, que vemos que es el eje principal interconector en este sentido del agua para el valle. Esto pues no fue una decisión del todo acertada porque se perdió esa regulación que ejercía normalmente el río cuando se contraía y se expandía en las ciénagas que él formaba, que digamos algunas zonas aún se mantienen al norte, pero en lo que está más la urbanización pues esto se perdió. Una vez identificamos esos humedales, más o menos hemos venido reportando 146 humedales, de ellos 44 están como tal en las ciudades, pero ellos están de una forma muy fragmentada, pues nuevamente por el tema de la conurbación. Identificados estos, pues hicimos un ejercicio posterior en donde se priorizaron 8 humedales y allí pudimos hacer un ejercicio de caracterizar, es decir, de saber qué plantas, qué animales estaban ahí, cómo era la condición del agua, el suelo, y esto lo realizamos de la mano con la Universidad Católica de Oriente, que fue muy importante porque ellos ya tienen también un ejercicio y una experiencia en temas de humedales urbanos en la región antioqueña. Esto pues que nos trajo como resultados también esa importancia de los humedales y de mantener los pocos espacios que aún están presentes. Ya hablamos que era por temas de regulación de esos flujos de agua, esa regulación hídrica, pero adicionalmente tiene otros componentes recreativos, estéticos, visuales, que se asocian al bienestar de las comunidades. Tener espacios verdes, espacios agradables, bien cuidados, pues también repercute en que la salud de las personas pues esté mucho mejor. Entonces también el llamado es a que para nuestro propio beneficio y el beneficio obviamente de la biodiversidad, miremos esas formas más creativas de solucionar este problema que a veces se presenta por la pérdida de los humedales, cómo podemos, digamos, de la mano con los profesionales que trabajan en temas de infraestructura, los diferentes tomadores de decisión y las comunidades, cómo logramos un diseño que se adapte a esas condiciones acuáticas, ¿no? Esas condiciones más del agua y que permitan nuevamente pues recuperar ese papel fundamental que tienen los humedales y que son espacios que dominan en el territorio. Es necesario volver a la mirada a esos espacios que son los que predominaban en el área metropolitana y que pues efectivamente nos traen mucho bienestar y muchos otros beneficios. Juan David, hay algo que me llama mucho la atención y es que entre los múltiples humedales que se encontraron hay unos que están ubicados en espacios privados y en espacios públicos. Contemos un poquito acerca de esto. Bueno, yo creo que hay que contar todo el contexto del trabajo que se hizo con Humboldt. El área metropolitana tenía identificados unos humedales que han sido históricos en nuestro territorio metropolitano, pero la pregunta es cómo íbamos a encontrar más humedales, porque en esencia podemos entrar fácilmente a los espacios públicos. Esto sucede precisamente es con el acompañamiento de la ciudadanía, la invitación a la ciudadanía. Es de esta forma que los investigadores, todo el equipo técnico que estaba acompañando al Instituto von Humboldt, empieza a llamar y a advertir posibles lugares donde existían humedales. En ese ejercicio, el área metropolitana como autoridad, el Humboldt como parte de esa investigación, hacemos presencia en el territorio y se encuentran más de 100 humedales. Realmente somos una sociedad que le ha dado la espalda a los humedales y al agua. Solamente la vemos de frente cuando es un problema, pero no la vemos de frente cuando necesitamos es solucionar un problema.
Yo creo que ese es como el espíritu de todo este ejercicio, pero lo que nosotros hicimos, no estamos hablando de un territorio como un gran río, una gran planicie de inundación, estamos hablando de un territorio anfibio andino asociado al río Aburrá, donde realmente los humedales son espacios que aparecen en una ladera, que aparecen en una zona cerca al río, que aparecen en muchos sitios y tienen esa función de regular el agua. Y aquí el trabajo fue interesante porque nosotros utilizamos información cartográfica, toda la tecnología que pudiéramos con satélite y tratar de verlos desde los satélites, pero ahí no nos quedamos, recogimos información histórica, Juan David. Nos fuimos a los archivos donde había documentado del Valle de Aburrá. Sí, y documentos históricos. Trabajó con nosotros un historiador también, haciendo la reconstrucción de la historia de los humedales, que es una información muy valiosa. Pero te diría que el gran éxito de este trabajo es que nos fuimos a trabajar con las comunidades, a explicarles qué era un humedal, a decirles las características a partir de diferentes talleres y que ellos salieran en su territorio a buscar esos humedales. Y ahí es donde llegó toda la información, empezaron a llegar información que hay un humedal, vea que yo estuve en el taller y lo que ustedes contaron, hay uno en mi vereda, hay uno en mi barrio, hay uno en mi ciudad, aquí hay uno. Y empezó a llegar la información y empezamos también a verificar esa información. Y esa es la forma como realmente logramos pasar de unos cuantos que cabían en una mano humedales visibles, identificados como instrumento de política pública para la planificación en el valle, a tener hoy 146 humedales identificados, de los cuales 32 fuimos a verificar y ya no estaban. O sea que realmente eso es un trabajo participativo, es un trabajo de ciencia, de política, pero también de base comunitaria. Hay un adicional que hay que contarlo, y es desde el ejercicio ambiental, siendo el área metropolitana, la autoridad ambiental reconoce, valora y entiende los servicios ecosistémicos que ofrecen estos humedales y como tal merecen todo el cuidado, custodia de nuestra entidad, pero empiezan las presiones. Sabemos que si está en un espacio público es muy posible que en algún momento se hubiese querido hacer un proyecto de infraestructura ahí o cambiar esa condición. Y hoy decimos, es un espacio sagrado, hay que cuidarlo. Pero también empieza a aparecer estos humedales o encontrarse estos humedales en inmuebles privados. Y cambian esas dinámicas, porque muchas veces un espacio que es abierto, un espacio que tiene un humedal, pues los ingenieros, vuelvo e insisto, y con el respeto que merecen, hablas del nivel freático. Y ese nivel freático, desde el ejercicio constructivo, ellos pueden solucionarlo, que se termina es eliminando ese humedal. Pero nosotros como autoridad ambiental decimos, hoy no pueden intervenir en esos espacios porque hay unos servicios ecosistémicos que hay que cuidar. Y es donde entendemos que se empieza o se necesita construir un plan de manejo. Estamos en una sociedad que en serio ha crecido como sociedad y como espacios que ocupa esta sociedad de espaldas al agua. Y aquí no pasa nada. ¿Y hoy qué pasa? Hoy estamos sufriendo porque llueve mucho, somos vulnerables. Llueve poco, somos vulnerables. Y cada vez llueve más o cada vez hay más eventos de sequía. Y realmente si nosotros hoy no paramos y revisamos cómo hemos crecido, cuáles han sido nuestros errores y cómo podemos empezar a mejorar la visión de territorio frente a esta situación, vamos a estar cada día en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces yo sí le hago un llamado a la sociedad, al público en general, que esto es un trabajo por el bienestar de todos. Tenemos que pensar un territorio distinto, un territorio que crece, un territorio urbano, una matriz que va creciendo, pero se pueden hacer las cosas distintas. Es planificar de manera responsable, claro. Es construir la cartografía, identificar los humedales, identificar todas esas áreas protegidas, todos estos espacios también de riesgos y demás. Se trata de tener responsabilidad, pero planificar de manera asertiva, entendiendo que hay recursos naturales que hay que cuidarlos. Y es repensar nuestros territorios. ¿Cuál es el territorio que queremos hoy? Y sobre todo, ¿cuál es el territorio que queremos mañana en medio de una crisis climática y de unos territorios enfermos? Que ambas combinaciones se juntan y aumentan toda la vulnerabilidad. Yo sí quisiera que otras autoridades ambientales se sumaran
a poder hacer visible la importancia, sus humedales, su importancia y conectarlos con estos instrumentos de planificación y de toma de decisiones ambiental, territorios resilientes, pues para la sociedad. En el Valle de Aburrá, distintos movimientos sociales y comunitarios se han creado alrededor de los humedales para garantizar su conservación. Casos como el humedal de Ditaires en Itagüí o el humedal del Trianón en Envigado son la prueba de que la acción ciudadana, acompañada de la investigación, son fundamentales en favor del ambiente y la protección de las cuencas hidrográficas. En Envigado es un trabajo de más de 18 años donde abogados, profesores, biólogos, estudiantes y demás vecinos han recuperado un humedal de tipo pantanoso de 3.5 hectáreas que se convierte en un pulmón verde del sur del Valle de Aburrá. Así que conozcamos la siguiente historia. Es de altísimo valor el tema investigativo. Entonces, cuando el Humboldt toca las puertas con el área metropolitana y hacen un convenio de estudiar qué hay realmente de humedales urbanos en toda el área metropolitana, rescatar un humedal es una condición supremamente valiosa para el planeta. Eso es para el planeta porque más del 40% de humedales de Colombia han desaparecido. Este humedal ha sido causa de estudio de universidades, de jóvenes, a los chicos que hemos ayudado en sus maestrías, estudios de grado, de pregrado, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, porque han visto algo importante. Pero creo también que los diálogos son importantes con los actores privados y públicos y los actores sociales para poder lograr un territorio más amigable, razonable y sostenible. Desde el año 2005 supimos que iban a hacer una intervención en el humedal, un predio y un terreno que usted observaba pues y nadie creía que tenía esas características tan importantes como ecosistema. Iban a construir, realmente fue lo que el detonante fue un radicado para una construcción de 120 casas con extensión a 110 metros cada una y de manera autónoma nos queremos unir como comunidad, algunos líderes y algunas personas conocidas, entre ellos también una profesora, una bióloga, y decidimos enfrentar como el tema de la causa. Justo cuando nosotros nos creamos como organización autónoma, allí empiezan a zanjar y afectar el ecosistema. Una de las peores afectaciones que puede surgir para un humedal es zanjarlo, ¿cierto? Para poder que sus aguas tengan una escorrentía hacia otro lado. Luego fue quemado, luego fue rozado y hacían rocerías muy fuertes cada 3 meses. Entonces nosotros emprendimos una campaña completa de sensibilización con la ciudadanía circundante, muchas organizaciones en ese tiempo se unieron. Ese era un predio privado, ya es público y por la lucha y la presión pues se logran ciertos objetivos que nos trazamos. Pasa el tiempo y también nos trazamos el que lo estudien, el histórico de las transformaciones del ecosistema que antes tenía un espejo de agua más visible, pero que con las afectaciones empieza a mutar y él a defenderse. Que se logra con presupuesto participativo un proyecto de una identificación importante de mamíferos, identificaciones de aves y demás acá en el humedal y el predio empieza a autorrecuperarse. Nosotros logramos que se incorpore como suelo de protección por ya el estudio que traía y las características ecosistémicas, además de la fauna y flora que empezaron a mirar. Para el año 2019, fíjate tú, solo después de 14 años, el área metropolitana se hace la declaratoria que era considerado como área protegida. De nuevo hacen un estudio y viene la de Antioquia, hay una autorrecuperación mayor y ahí es donde descubren estás viendo esta especie vegetal que se llama Equisetum. El Equisetum es un fósil viviente de millones de años que aunque el humedal mutó y ya no se veía el espejo de agua, él conservaba esta semilla y la aflora y él se vuelve un humedal que llamamos de pantano. Para nosotros el promover que ingrese gente al humedal es un perjuicio porque
concretamente es un ecosistema de alta fragilidad. Entonces la lucha nuestra es de seguimiento continuo de un tema también académico para que los unos y los otros podamos todos cohabitar y ayudar a que se mantengan estos ecosistemas tan valiosos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Pongámosle freno al acoso contra las mujeres, para que ellas tengan oportunidad de viajar seguras en cualquier medio de transporte público. Nos movemos por un transporte público sostenible y libre de acoso contra las mujeres. Aquí nace un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Desde hace 40 años estamos trabajando por el desarrollo sostenible de La Guajira. Hemos declarado 10 áreas protegidas regionales que suman más de 200.000 hectáreas dedicadas a la conservación de ecosistemas estratégicos, reafirmando nuestro compromiso para hacer de esta zona del país un paraíso natural. Esta península llena de contrastes es un lugar de culturas y saberes ancestrales y es hábitat de una gran variedad de especies de fauna silvestre como la tortuga marina, el flamenco rosado y el cardenal guajiro. En La Guajira seguiremos valorando la vida y nuestros recursos naturales, liderando la gestión ambiental de este maravilloso tesoro de riquezas biodiversas. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Te invitamos a disfrutar de la 9ª entrega de los galardones León Zuleta, un reconocimiento especial a la diversidad. 23 de junio, 7:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Futuro sostenible es ser la voz de los que no tienen voz. Hacer que los animales del Valle de Aburrá vuelvan a su hábitat. Construir obras de infraestructura con impacto social. Rutas de ciclocaminabilidad. Espacios de diversión, deporte y encuentro familiar. Apoyar el desarrollo económico y proyectar un territorio en armonía con el planeta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Según la ONU, cerca del 68% de la población vivirá en zonas urbanas en 2050. Esto plantea desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible. Es allí donde el reto de la conservación de humedales implica establecer áreas protegidas, implementar regulaciones y políticas ambientales adecuadas y además promover prácticas de manejo adecuadas para garantizar la protección de estos espacios vitales para la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la oferta de beneficios recreativos para las comunidades. Los dejo con la siguiente nota. Nuestra forma de construir las ciudades tiene una apuesta muy importante, esa es la transformación. Digamos que las proyecciones que tiene Naciones Unidas es que la sociedad completa del planeta cada vez tiende a volverse más urbana.
Entonces hay cada vez más presión en los ámbitos urbanos, entonces se vuelve más complejo conservar esos pocos ecosistemas o relictos naturales o generar nuevos espacios naturales, porque siempre está compitiendo con la urbanización para casas, vías, equipamientos, hospitales. Las normas no han sido expedidas como, vea, estos son los humedales, esto es lo que usted tiene que hacer, no, sino que ha sido como una construcción sucesiva de los últimos años. El primer referente que nosotros identificamos de manera reciente está en el Código Civil, que es del año 1887. Y allí se proyectaba que todos esos elementos de la red hidrográfica eran bienes de uso público y bienes del Estado. Después de la expedición del Código Civil, pues digamos que no identificamos otros referentes normativos hasta 1974. Cuando se expide el Código Nacional de los Recursos Naturales. Por ejemplo, se proyectan por primera vez los permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales. Hace varios años se hizo una convención que se llama Ramsar. Entonces, digamos que a nivel mundial algunos países se acuerdan estar en esa convención, que es precisamente para la conservación de todos los humedales, y ya a partir de ahí, digamos que ya se empieza a hacer una reglamentación como más consciente y más específica. En este caso, después de que Colombia se adhiere a la convención Ramsar, muchos humedales, por sus características, se han declarado como humedales Ramsar, que son pues ya de pronto humedales muy grandes. Con base en eso nosotros tratamos de concertar los planes de ordenamiento territorial y hay unas leyes que salieron posteriores para desarrollar este artículo 83, que habla de una faja paralela a quebradas y a lagos. Le dio la tarea al ministerio de establecer, bueno, ¿y cuánto es esa faja paralela? 10, 20, 30, 100. Digamos que se reglamentó el concepto de ronda hídrica. Pues acá manejamos el concepto de retiros en los planes de ordenamiento territorial. Entonces ya el gobierno nacional dijo, para esos cuerpos lénticos y lóticos ya hay una metodología adoptada para establecer cuánto es esa faja que yo debo garantizar para que ese ecosistema se siga conservando. Las autoridades ambientales deben tener muy claro ese sustento técnico para establecer cuál es esa zona que yo debo preservar o conservar y donde yo debería restringir la urbanización. Y ya hay otros instrumentos complementarios como el plan de manejo que se puede orientar a la restauración o a la renaturalización de ciertos humedales. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. ¿Cuál es la importancia de esta investigación sobre humedales en el área metropolitana? ¿Qué paso sigue después de conocer su ubicación y el estado en el que se encuentran? Los invito a continuar viendo la última parte de la conversación entre Juan David Palacio y Hernando García del Instituto Humboldt. Veamos. Pero Hernando, el Instituto von Humboldt o ustedes en el radar del ejercicio técnico, ¿dónde más se han hecho estudios propiamente de humedales en zonas urbanas? Pues mira, el Humboldt, de hecho, una historia interesante a raíz de lo que fue ola invernal en el 2010, que fue esta situación crítica. En Bogotá, muy duro. No, pero y en todo el país, 2010, esto parecía una historia de Gabriel García Márquez. Aquí empezó a llover un día y no paró de llover, que fue la ola invernal. Realmente el país sufrió mucho porque no entendía los pulsos del agua asociados a un evento climático extremo como un fenómeno de la Niña. Entonces, el Instituto Humboldt, en asocio con el Fondo Nacional de Adaptación, en ese momento recién creado el Fondo Nacional de Adaptación, generó probablemente uno de los proyectos de mayor impacto que hemos liderado nosotros a nivel del país y luego aterrizó en algunas ciudades, que fue Colombia Anfibia, que fue una lectura, una mirada
de esos humedales y esa Colombia que se mueve con el agua. Datos interesantes, se pudo identificar que el territorio continental colombiano, un 26% de ese territorio, está en algún momento del año inundado en el país. O sea que realmente estamos hablando que nuestro territorio es un territorio que se mueve con el agua. Situaciones como los llanos orientales, donde las llanuras inundables pueden tener hasta un 60% inundado en un momento determinado del año. Entonces, eso es como una visión. Ya a nivel de ciudades, creo que el trabajo que hemos liderado junto con el área aquí en Medellín es un trabajo pionero para el país, entendiendo una mirada regional de cómo están estos humedales, cómo se han perdido, cómo están hoy y cómo nos tenemos que mover a recuperarlos. Pero yo creo que lo que estamos haciendo hoy con el área es un modelo de trabajo, un modelo de intervención donde el conocimiento con el tomador de decisión conecta, y es algo que deberíamos incluso promover con las otras áreas metropolitanas a nivel de país, Juan David. Claro que sí. Juan David, Hernando, ya tenemos la investigación, hay diferentes resultados que nos arrojó. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? ¿Qué sigue después de ahí? Bueno, del lado del área metropolitana hay una primera gestión. Empezarlos a cuidar, a vigilar y buscar que se fortalezcan todos estos servicios ecosistémicos. Adicionalmente, este estudio se le envió a todas las administraciones municipales para que ellos los tengan muy presentes en todos los futuros POT o PBOT que se vayan a formular, entendiendo que estos humedales hacen parte del territorio y como tal se deben cuidar. Hoy el área metropolitana es autoridad ambiental, autoridad de transporte y gestores catastrales. Queremos ir construyendo cada vez cartografía con más información, con toda la información técnica que tiene la entidad, como es por ejemplo estos humedales y demás. Pero siempre es pensando en el cuidado de los humedales, de los servicios ecosistémicos y en la planificación del territorio, porque empiezan esas presiones urbanísticas y demás que quieren hacer uso de estos espacios y que ello demanda la posibilidad de empezar a construir planes de manejos. Si hay un humedal hay que cuidarlo, pero tampoco podemos limitar el desarrollo del territorio. Es un concepto que Hernando ha manejado muy bien y que lo impulsó desde el Von Humboldt Biodiversidades. Entender que es posible tener desarrollo conservando el equilibrio natural sin negar la posibilidad de la transformación también del territorio. Y para nosotros desde el Instituto Humboldt vamos a seguir acompañando al área metropolitana. Es muy importante, hoy sabemos dónde están los humedales. Es importante que esos humedales empiecen a ser visibles a través de estos instrumentos de planificación y toma de decisiones, que sean parte además de la conciencia de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que están esos humedales, que esos humedales son parte de su bienestar. Pero hay un elemento importante que también lo hemos hablado con Juan David al frente del área metropolitana, y es empezar también a trabajar en la recuperación de esos humedales. Muchos de esos humedales hoy están bien, pero hay otros que están enfermos y que hay que hacer un trabajo por la recuperación. Aquí hay un trabajo por delante de restauración ecológica de humedales, de mejorar la condición. Y bueno, yo creo que aquí lo que viene es trabajo por delante. Hernando, este humedal que es importante para el jardín botánico, yo veo que está lleno no solo de esta cobertura vegetal, sino también de aves. Y entiendo que las aves siempre van a buscar los humedales. Hay un servicio ecosistémico necesario, hay una conexión necesaria. ¿Qué historias realmente se desarrollan alrededor de todas estas bondades ambientales? Se están configurando una serie de garceros, como esas casas para aves, como diferentes especies de garzas. Incluso está la tula, que es una especie nativa de garza que está utilizando estos humedales para dormir, pero están llegando aves de diferentes rincones del Valle de Aburrá, incluso desde Barbosa, desde La Estrella, desde diferentes regiones, están llegando a dormir a estos humedales. Estos humedales se están configurando como un refugio único para la permanencia de esas especies. Y así como estas garzas, hay muchas otras garzas, y esto está relacionado con parte del trabajo que estamos haciendo también con ustedes, de poder evaluar cómo se está moviendo la fauna a través del valle. Es toda la telemetría. Le estamos poniendo collares para hacerle seguimiento al desplazamiento de estas especies. Incluso me sorprendió porque sabemos que se ha hecho con el zorro perro, pero también vi que con las zarigüeyas adicionalmente. Y con aves, con zarigüeyas, y es a partir de esta información que además estamos dándole información mucho más potente, de más fondo, para entender también el rol de estos humedales
para esas especies, pero también para la conectividad y el movimiento de esas especies en todo el valle. Es posible, pues el cambio climático es una realidad, es necesario reconocerlo y entenderlo y demás. Hay unas épocas del año que hay aves migratorias del norte del continente hacia el sur. Y si no estoy mal, se presenta ahora en agosto, no recuerdo bien en qué fecha o cuando está cambiando de periodo a invierno que empiezan a migrar. Estos humedales son necesarios para esa migración que se presenta durante ciertas épocas del año. Imagínate que nosotros tenemos llegada de migraciones boreales y australes. O sea, tenemos migraciones todo el año. Las que vienen del hemisferio norte, que son con mayor número de especies, son un poco más de 160 especies que compartimos. O sea, desde Canadá. Desde Canadá a Estados Unidos migran y en Colombia muchas de esas especies pasan su periodo de alimentación durante el invierno. Porque van hacia el sur, es decir, hacia... No, se quedan acá. Se quedan acá. Sí. No alcanzan. Lo que pasa es que tenemos también migraciones que vienen del sur en la época de invierno del sur. También hay especies que migran hacia la parte ecuatorial del continente. Por eso nosotros somos un hogar de llegada de migraciones boreales y australes. 2 de cada 10 especies de aves en el planeta viven en Colombia. Bueno. Y los humedales son parte fundamental del hábitat de muchas especies. Sin humedales perdemos esas especies. Esa riqueza natural. Ese es el 25% de nuestro país, señalabas que siempre está... País anfibio. Anfibio, efectivamente. Recuerde que si no pudo vernos en nuestro horario habitual de los martes a las 8 de la noche, puede ver la repetición los domingos a las 4:30 de la tarde. Hasta aquí, Área Sostenible, un programa dedicado a generar educación y conciencia ambiental. Acompáñennos el próximo martes a las 8 de la noche por Telemedellín. Los dejo con la pigua, hoy nuestro invitado a la serie sobre animales del programa, habitante y guardián de los humedales, que nos da ejemplo y nos invita a cuidar su hábitat. Que tengan una feliz noche y nos vemos el martes. Cuando visitamos un humedal, con suerte podremos ver a la pigua merodeando por sus orillas, siempre vigilante y alerta. Es una ave rapaz diurna. De pico fuerte y curvado, sus garras son afiladas y tiene un gran dominio al surcar el aire, además de una potente y aguda visión. Puede caer en picada sobre sus presas, pero prefiere realizar persecuciones de reptiles y ratones sobre el suelo. Se encuentra desde Costa Rica hasta la Argentina y se le ha observado en muchísimos ecosistemas colombianos. De gran belleza, su cabeza, el cuello y las partes inferiores son de color blanco crema y su espalda de color oscuro, sus ojos de café rojizo y sus patas verdes. Habitante y guardián de los humedales, nos da ejemplo y nos invita a cuidar su hábitat. Verla volar sobre el humedal es inspiración y enaltece la riqueza natural del territorio metropolitano. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.